Hoy vamos a diseñar en Bricks una de las partes de la web probablemente más infravalorada que existe, pero bajo mi punto de vista es una de las más importantes, que es el footer o la zona inferior de la web. Para mí el footer es mucho más que un simple lugar donde pones enlaces que no te caben en la parte superior. Para mí es un sitio donde nos da una oportunidad increíble para demostrar el branding, para demostrar nuestra capacidad de diseño y de organización, porque al final lo que marca la diferencia entre un buen diseño y un mal diseño es esa jerarquía visual, esa organización, y tenga un buen equilibrio entre branding, información y usabilidad. Vas a alucinar con este dato: el 47,6% de personas como tú que ven este vídeo no están suscritas al canal. Si este vídeo de verdad te es de utilidad, por favor te pido que te suscribas, porque es la mejor manera de ayudarme a crecer y hacer que este contenido gratuito llegue a más diseñadores como tú y como yo. Ya estamos en Bricks, instalación limpia, no hay absolutamente nada, así que vamos a por el primer paso, que va a ser crear el template del footer. Para hacerlo nos vamos a Bricks, Templates, añadir nuevo template, le vamos a poner el nombre obviamente como footer. Luego en el tipo de plantilla vamos a seleccionar pie de página, le damos a publicar y ahora sí editar con Bricks. Una vez estamos aquí, lo primero que hago es crear una sección. Vamos aquí abajo y le damos a Section. Le cambio el nombre, que esto es algo que tengo costumbre siempre de hacer. Y tenemos que tener en cuenta que el tag realmente no va a ser una sección, sino que vamos a decirle que esto es un div, ¿vale? Porque dentro de este div vamos a ponerle todo un tipo de elementos y así queda bien nombrado a nivel de HTML. Ahora hay que decidir algo muy importante, que es la anchura del footer. Cuando tú normalmente diseñas una web, previamente cuando haces la hoja de estilo ya habrás definido qué ancho quieres que tenga la página. Yo en este caso voy a ponerle un ancho bastante generoso de unos 1600 píxeles. Para hacer esto nos vamos a Manage, Theme Styles. Voy a crearle un nombre en el estilo porque no tengo ninguno, que se va a llamar Blueprint. Y ahora voy aquí a la parte de elementos y a mí me gusta dar forma, digamos, anchura a través del container, no de la sección. Así que voy a la parte de elementos container y en vez de ponerle que el ancho es de 1100 píxeles, yo lo que hago normalmente es ponerle que es un 100% y le voy a poner un ancho máximo de 1600 píxeles. Y voy a aprovechar y le voy a poner un padding interior para que no se nos pegue el contenido a las paredes de un 5% a cada lado. Perfecto. Listo. Guardamos cambios. Ahora lo que vamos a hacer para trabajar más cómodamente es forzar una altura mínima del footer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si miramos el diseño y tenemos en cuenta que esto tiene más o menos una altura de 1080, el famoso Full HD, vemos que el footer realmente no cubre el 100% de la pantalla, cubre más o menos un 75%. Así que lo que voy a hacer es ir aquí al container y en la parte de min height, que es altura mínima, le voy a decir que es un 75 SVH. Recordemos que las unidades, el VH es el view height, que es la altura, o sea, lo que queremos, el espacio que queremos que ocupe en altura la pantalla. Si no te acuerdas de esto, te recomiendo que mires el vídeo de las unidades que tengo en el canal. Ya tengo la hoja de estilo preparada, así que vamos a ponerle color a este footer. Vamos a Background, le ponemos este color de fondo y ahora si nos fijamos, la estructura es la que tenemos que crear, que es muy sencilla en este caso. Vamos a ponerle dos bloques, uno en la parte de baja para el Superhuman y luego otra en la parte superior que va a ser toda la parte de los menús, y vamos a asignarle un espacio no muy grande, probablemente de 2 o 3 rem, para que respire. Así que vamos a empezar poniendo dentro del container un par de bloques. Vamos a block. Ahora lo que hacemos es ponerle un poco de padding en la zona superior para que respire. Vamos a ponerle 10 rem y abajo le vamos a poner un 5 rem más o menos. Y ahora, dicho esto, lo más fácil va a ser cargar el texto que está en la parte inferior. Así que bueno, yo lo voy a crear muy rápidamente, que no va a ser la misma tipografía, Superhuman. Lo que sí puedo hacer fácil es coger del color, aunque bueno, aquí lo más sencillo sería realmente ponerla en blanco, porque muchos logos suelen estar en blanco y yo lo cojo y luego le pongo una opacidad y así lo tenemos. Así que vamos a hacerlo así, que será más fácil, porque así verás la opción que tienes a nivel de control.
Voy a coger esto, lo voy a exportar, lo voy a poner en formato SVG, importante así no tengo pérdida de calidad, y lo voy a importar al diseño. Ahora para poner el logo podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos poner el Superhuman como fondo de este bloque o podríamos ponerlo como imagen. La única diferencia sería que si lo ponemos como fondo, luego tendríamos que asignarle una altura mínima, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo para no complicarme la vida, en este caso voy a poner una imagen y le voy a cargar lo que acabo de poner. Ya tenemos la imagen, voy a asegurarme de que esto tiene un ancho del 100%. Ahora la mando abajo de una manera muy fácil, que es que vamos a poner que ambos bloques, utilizando Flexbox, uno se vaya arriba y otro se vaya abajo, que es lo más habitual en Footer. Vamos a ver que está en vertical, forma de columna, y que se separen. Listo, sin más. Ahora lo que vamos a hacer es hacer este Superhuman más suave. Y vamos a utilizar para esto un filtro de CSS. Entonces, vamos a la parte de Filter and Transition y aquí a CSS Filters lo que vamos a coger es el de opacidad y le vamos a bajar la opacidad más o menos por aquí, aprox. Vale, ya tenemos un efecto parecido a lo que es el definitivo, si nos fijamos, bastante igual. Perfecto, guardamos cambios. Y si eres diseñador web, no te puedes perder el grupo gratuito de WhatsApp donde constantemente compartimos novedades y trucos acerca de diseño, ventas, gestión de clientes y un montón de recursos más. Te apuntas fácilmente haciendo clic en el enlace que está en la descripción o en el primer comentario. Esta parte quizá es una de las más complejas, entender la estructura del footer, porque esto es extremadamente importante porque si no entendemos bien qué estamos haciendo, luego cuando nos pongamos al constructor y empecemos a hacer el responsive, nos podemos liar muy fuerte. Entonces, lo primero que haremos es entender este diseño. ¿Cómo está compuesto? Tenemos a la derecha del todo un bloque o un div y este bloque tiene un padding interno, como podemos ver cuando lo he marcado con un pequeño recuadro azul. Y literalmente en la parte de company, en la parte de products, es lo mismo. Luego el de Superhuman, que es este a la izquierda, es un bloque del mismo tamaño, pero este no tiene padding, porque si nos fijamos el logo está completamente pegado a la esquina. Por lo tanto, este de la izquierda no vamos a ponerle padding. Y luego, en el centro tenemos un gap, que es este de aquí. Es este agujero que nos separa los dos bloques. Así que, ¿cómo vamos a diseñar? Tenemos que ir de fuera hacia adentro. Así que lo primero que haremos será crear dos elementos. Este primer bloque, que irá a la izquierda, luego tendremos un segundo bloque, que será toda la zona de la derecha, y en medio le pondremos un gap, un espacio. Vamos a utilizar para hacer esto, porque uno ocupa un espacio y el otro ocupa más espacio, vamos a utilizar la función grid. Ahora lo veremos en el constructor, que es mucho más fácil. Y una vez tengamos esto, aquí dentro del de la derecha, le vamos a poner tres bloques más. Y vamos a utilizar el tema de clases CSS para poder estilarlos uno tras otro de una manera más fácil. Vale, una vez estoy en Info, lo primero que voy a hacer va a ser agregar un par de bloques. 1, 2. Y ahora en Info, aquí es muy importante entender bien esto, vamos a utilizar la propiedad de grid, porque sí, aquí podríamos utilizar esto de horizontal row, pero si utilizamos el horizontal nos los divide a partes iguales y en este caso este diseño no funciona a partes iguales. Entonces lo que hacemos es, en vez de ir a flex, vamos a activar grid y ahora vamos a ponerle un gap, vamos a crear ese espacio bastante generoso, vamos a probar con un 10 rem, aunque probablemente será más, pero vemos que ahora nos lo pone en vertical. ¿Por qué? Pues porque aún no le hemos dicho el número de columnas. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, un 1FR y un 3FR, por ejemplo. Bastante similar. Voy a probar a ver con un 4, no, perdón, con un 2,4, con 3,6. Esto es una buena proporción. Es muy importante aquí, para entender bien el grid, voy a ocultar esto. Un segundo. Si voy aquí en Layout y activo las columnas, esto es un grid, o sea, esto es un nivel, un diseño de 16 columnas, ¿vale? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un FR, una fracción, significa que me lo va a coger todo. Me coge las 16 columnas. En cambio, si yo le pongo 2 FR, dos fracciones, lo que va a hacer es mitad y mitad.
8 columnas y 8 columnas. Entonces, al final lo que estamos haciendo es yendo por columnas. Y si nos fijamos aquí, un bloque de estos más o menos ocupa unas 4 columnas, entonces, y el resto, pues ocupan el resto, sin más. Entonces, la parte del grid funciona de esta simple manera. Haciéndolo así, yo le estoy diciendo el espacio que quiero que ocupe en proporción cada una de ellas. Perfecto, tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a empezar poniendo la información de la columna de la izquierda, que es la más fácil. Utilizo el elemento logo y no imagen, porque el logo automáticamente nos agrega el elemento del enlace, así que es mucho más fácil. Así que voy a seleccionar la imagen. Vamos a vamos a definirle el ancho, que más o menos, sí, vamos a ponerle igual un 40. Esto es la web original, esto es bastante más pequeño, pero bueno, también nosotros hemos hecho el footer un poco más ancho, así está bien. Y ahora vamos a colocarle el texto que vemos aquí, Superpowers Everywhere You Work, perfecto. Vamos a ponerle seguramente de hecho es un texto bastante grande y será casi seguro un heading. Le vamos a poner este texto, lo vamos a poner en color blanco, aquí color blanco. Y vamos a hacerle un salto de línea, porque en este caso es un salto de línea. Vamos a ponerle aquí un BR para que nos salte de línea ya. Perfecto. Ahora vemos aquí que hay un espacio. Perfecto. Y tenemos un elemento aquí abajo que es un pequeño texto. Así que aquí lo que tendremos que hacer, hay varias formas de hacerlo, pero si nos fijamos, este texto de abajo y este elemento, lo que vamos a hacer es encapsular el logo y el texto, y así de esta forma luego los separamos y nos queda mucho más fácil. Así que lo que vamos a hacer ahora aquí es encapsular este logo y este texto en un mismo elemento. Vamos a ponerlo dentro de un div, y ahora este div me pongo un flex vertical, vamos a ponerle un espacio. Aquí, perdón, en el row, probablemente 2 rem, está bien. Y ahora, dentro de este div, esto ya está fuera, dentro de este bloque, vamos a poner el texto, que es el copyright, que es este texto que está aquí. Vamos a colocarlo, le vamos a poner un color blanco y más o menos ya lo tendríamos. Sí, es un poco más pequeño. Vamos a ponerle un texto tamaño 2XS, sí, es bastante chiquitito, y un pelín más de peso para que se lea mejor. Perfecto. Y ahora hay que darle espacio. Tenemos este elemento que son el logo y el tagline encapsulados, y luego tenemos el copyright. Vale, vamos a ponerle copyright. Perfecto. Y ahora en bloque le vamos a dar altura. Entonces vamos a aprovechar aquí en el content. Y en el row le vamos a dar quizá un 6 rem, poco más o menos para tener la altura. Está bastante más esto. Vamos a poner algo así. Bastante parecido. Sí, perfecto. Vale. Vemos aquí, me voy a poner tiquismiquis, vemos aquí que la altura de la línea es menor. Entonces aquí en el line typography, la height vamos a ponerle quizá un 100%, ves que se queda más pegado, entonces esto ya es más acurado. Bien, estamos muy cerca. Vamos a por los menús. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es entrar esta información. Como podemos ver aquí tenemos un título y un elemento de menú. Entonces, esto va a ser muy fácil. Vamos a crear aquí de momento un primer bloque. Dentro de este bloque es poner uno. Lo vamos a estilar con la clase footer menu block. Y esta clase lo que va a hacer ahora es que vamos a ponerle un padding. Yo ya lo he definido previamente para ir más rápido, pero lo voy a hacer otra vez. Cogemos el bloque. Elegimos aquí la variable. Yo tengo ya unas variables predefinidas. De momento le voy a poner un espacio S, luego veremos si es más o menos. Y ahora empezamos a poner la información directamente. Así que vamos a poner aquí el text. Y esto va a ser, el text se va a llamar product. Aquí le vamos a poner una clase porque si luego tenemos que usarlo, pues footer menu title. Le vamos a poner una tipografía de color blanco y un peso de
600, está bien. Vale, estoy viendo que el bloque no me he cogido bien. Ah, vale, claro, ahí está, faltaba el padding que cogiera y aplicara a los bordes. Lo veo un pelín pequeño, lo voy a poner en tamaño M, que quedará mejor. Perfecto, ahora tiene más sentido. Ahora lo que vamos a hacer es elegir el menú. Vamos a poner un bloque menú. Importante aquí utilizar el nav menu, no el nestable, ¿vale? Importante. Nav menu. Y ahora vamos a colocar los menús. Los menús yo los he creado previamente. Y lo que he hecho simplemente ha sido ir aquí a WordPress, a la parte de apariencia, menús, y he puesto los tres, footer, company, legal y products, sin más, ¿vale? Con sus respectivos enlaces. Así que lo que hago ahora es coger este elemento. Lo primero es ponerle una clase, footer menu list, en este caso. Voy a ponerlo, primero elegir el menú en cuestión, en este caso es productos, elegimos productos, lo ponemos en vertical y ahora en top level vamos a estilarlo mínimamente. Vamos a empezar por darle a la tipografía, no es un color totalmente blanco, es un grisáceo suave y vamos a quitarle ese margen de la derecha. Y si nos fijamos en el diseño original, vemos que tiene un espaciado bastante generoso, como podemos ver aquí. Así que lo que vamos a hacer un poco es lo mismo. Vamos a darle un gap de un rem, que será parecido. Y ahora, en la parte de product, le voy a dar un margen en la parte inferior, quizá de 3 rem, más o menos. Será bastante parecido. Sí, así está bien. Perfecto. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, una de las cosas que podríamos, ya que estamos, es este efecto. A mí el subrayado este, la verdad es que no me convence mucho. Entonces le voy a poner el efecto hover de una manera un pelín más elegante. Entonces voy a elegir esto, vamos aquí a hover, lo tenemos habilitado y ahora vamos al menú, top level y la tipografía, vamos a darle un color blanco. Y así de esta manera cuando pasemos por encima va a cambiar sutilmente del gris al blanco, queda un poco más elegante. Entonces ya lo tenemos aquí. Perfecto. Ahora vamos a ver una de las partes quizá más complicadas para la gran mayoría, que es el hecho de poner este borde tan bonito en la parte exterior. El reto va a ser aquí generar este borde tan sutil, porque lo fácil, lo habitual en este caso sería coger el bloque que tenemos que rodear nuestros elementos y ir a la parte de border, ponerle aquí un píxel en todos lados y luego le ponemos un estado sólido y ahora aquí le pondríamos, por ejemplo, el blanco, vamos a poner RGB y le pondríamos esto a pues más o menos 15. Vale, así aparentemente estaría bien, pero ¿qué pasaría si duplicamos los elementos? ¿Qué sería lo normal? Si duplicaríamos para tener los tres menús y ahora aprovecho y pongo bien el grid, vamos al bloque que contiene los tres elementos y vamos a Content, vamos a la parte Display, cambiamos a Grid y le ponemos un FR, un FR, un FR para tener las tres columnas pegadas. Aparentemente está todo bien, pero tenemos un problema. Y es que si nos fijamos, es un detalle, ahora los dos bordes están juntos, entonces generan una línea de 2 píxeles, porque son 2 de un píxel, y en cambio queda raro respecto a la parte superior. No queda elegante, no queda limpio. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, aquí entra el truquito profesional, que por eso estamos aquí. Entonces, lo que haremos será utilizar otro planteamiento. Vamos a quitar este borde, ¿vale? Vamos a dejarlo limpio, que ya queda bonito, pero vamos a darle un paso más. Quédate conmigo porque este es un truco muy bueno. Cogemos el bloque superior, el que engloba a los tres elementos. Vamos a ponerle un fondo, el mismo fondo del borde. Entonces vamos a ponerle el blanco, más o menos como antes, 15, pero no le estamos viendo porque estos bloques tienen el fondo. Como podemos ver, si yo le quito el fondo, pues se ve este que he puesto. Ahora lo que hacemos es coger el bloque que engloba los tres menús y le vamos a poner un padding de un píxel en todos lados para que de esta manera nos deje ver el color de fondo. Y ahí de momento ya tenemos nuestro margen. Pero claro, ahora faltan los del medio. ¿Cómo lo hacemos? Con el gap. Ahora vamos al mismo bloque que hemos hecho esto. Vamos a Content y en Gap le damos un punto de espacio. Y esto va a generar el hueco que necesitamos
para que el menú se vea perfecto. Cuando ya tenemos esto, vamos a ponerle el menú que corresponde, porque en este caso teníamos Product, Company, Legal. Entonces vamos a poner aquí Company. Y aquí le ponemos Legal y elegimos el menú correspondiente, lo que tocaría Legal y aquí sería Company. Perfecto. Así es más fácil porque así si tienes que añadir menús lo haces desde WordPress y no tienes que estar entrando en el diseño. Es mucho más fácil, sobre todo también de cara al cliente. Es mucho más sencillo. Entonces ahora tendríamos un menú realmente muy parecido a lo que tienen ellos aquí. ¿Qué nos falta? Pues bueno, aquí vemos que Superhuman y el menú están juntos, están mucho más abajo y esto es muchísimo más pequeño. O sea que realmente lo que han hecho ellos ha sido no jugar con el mínimo de altura. Entonces yo ahora a la que quite el mínimo de altura que había puesto para trabajar con comodidad, no olvidemos que esto no es necesario, automáticamente ¡pam!, se nos ajusta. Pero obviamente ahora está muy pegado. Así que lo único que tenemos que hacer, como tenemos este bloque de info y este bloque de branding, lo único que hay que hacer es darle espacio entre ellos dos, que podría hacerlo en info poniéndole en el layout un poco de margen o tirando del gap. A mí me gusta más normalmente utilizar el gap. Escojo el contenedor que contiene los dos elementos y le voy a poner un gap, por ejemplo, de columna y de espacio 4 rem, creo que 4 rem, sí, es bastante aproximado. Ahora tenemos el footer casi funcionando a la perfección, podemos ver aquí cómo el Hover funciona bien, pero tenemos un tema y es que el responsive no está configurado. Si empezamos a escalar, vamos a ver que más o menos va bien, aquí ya se empieza a chafar mucho y aquí ya se rompe por completo y obviamente tenemos otro error, que es que nos aparece el menú hamburguesa, que no tiene que ser así. Entonces ahora vamos a quitarle el menú hamburguesa y vamos a hacerlo responsive. Esto es súper rápido y muy fácil. Vamos a ir al elemento, vamos a ir a Mobile Menu y aquí le decimos que Show at Breakpoint, le vamos a decir que Never directamente. Vamos a decir que nunca se muestre. Por algún motivo este elemento no afecta a las clases. Nunca he sabido por qué. Entonces hay que ir uno por uno y decirle que esto no se active. Perfecto. Con esto ya lo tenemos solucionado. Ahora vamos a ver los breakpoints. Lo primero que hacemos es que el bloque primero de la izquierda y todos los menús tendrán que ir en vertical en un cierto momento. Aquí quizá lo que haría en este primer salto sería reducir el gap, el espacio intermedio, para que respire un poco más el diseño. Con esto ya lo solucionamos. Luego aquí sí que nos tenemos que ir ya a switch vertical. Entonces lo que hacemos es ponemos mantener el grid y le decimos que sea un FR, que literalmente se convierte en una sola columna. Y una vez tenemos esto, vamos al móvil. Aquí estas tres columnas están demasiado pegadas. Entonces aquí lo que hacemos ahora es ir al bloque superior, que lo tenemos en un FR, tres fracciones, lo ponemos en una fracción y ahora automáticamente se nos coloca en una columna. Y ahora sí, amigos y amigas, tenemos un menú 100% responsive. Vamos a ver cómo queda en el diseño final. ¡Tachán! Aquí lo tenemos, impecable. Tenemos este aquí y si vamos a ver cómo funciona la parte del responsive, vamos a ver que vamos a 1500 píxeles, 1200, aquí se nos va a plegar. Perfecto. Aquí tenemos el primer plegado y luego tenemos el segundo clac. Perfecto. La verdad es que yo normalmente en breakpoints suelo configurar bastantes más. ¿Vale? Ahora aquí en el diseño nativo en Bricks vienen 4 puntos de ruptura y ya normalmente utilizo 6 porque sobre todo me fijo más en el dispositivo móvil que tienen muchos más tamaños. Haré un vídeo al respecto de cómo configurar bien los breakpoints. Lo haré aparte porque esto daría para una clase entera, de que cada persona tiene su metodología, pero lo que voy a enseñar pues creo que dentro de las que he investigado es de las mejores.